Vamos a hablar de evaluación primaria y secundaria. Esas son realmente las maniobras más importantes y lo que queremos que ustedes se lleven de esta clase, dado que realmente todo lo que usted pueda hacer a nivel terapéutico con un paciente de trauma va a derivar de aquello que usted encuentre en su evaluación. Y se supone que si tenemos a un paciente politraumatizado en la calle, pues no dispongo de muchos recursos para hacer diagnósticos muy específicos. ¿Qué tiene de ventaja el paciente de trauma? Bueno, tiene de ventaja que me permite patologías muy evidentes. Y esas patologías yo puedo reconocerlas fácilmente a través de un examen físico que compone a esta evaluación primaria. Entonces, si retomamos todo el protocolo que hay que seguir ante un paciente de trauma y tenemos que ya se valoró la escena y ya se determinó el número de pacientes, al igual que el mecanismo de trauma, lo que seguiría ahora sería hacer una evaluación primaria del paciente en la escena, después realizar intervenciones críticas en función de lo que se encontró en el paciente, meter al paciente en la ambulancia y repetir la evaluación. De modo que tenemos dos evaluaciones, primaria y la secundaria. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Son muy pocas, ya más adelante las veremos. Después de eso, pues se mantendrá o se tomarán decisiones de terapéutica prehospitalaria. Ok, hablemos un poco de evaluación primaria. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación primaria? El objetivo de la evaluación primaria es que yo pueda en la escena poder identificar las principales patologías o las patologías que puedan atentar contra la vida del paciente en la escena. ¿Por qué? Porque se supone que un paciente de trauma tiene como tratamiento el quirófano. Hay que llevárselo para el quirófano. Ok, genial. Pero entonces, lo que yo busco en la evaluación primaria es poder reconocer aquellas patologías que pueden poner en riesgo la vida de la persona y que le impidan llegar al quirófano si yo no las trato en la escena. De modo que eso es lo que yo voy a buscar, reconocer en el paciente, aquello que pueda matarlo en la escena. Ahora, es una revisión rapidísima, de modo que realizarla no debe tomar más de 2 minutos. Y sobre todo, lo que yo encuentre en este paciente me va a orientar a decidir qué intervenciones puedo realizar en la escena. ¿Ok? El otro objetivo principal de realizar la evaluación primaria es que me permita reconocer si la persona tiene alguna de las situaciones o de las patologías que se consideran situaciones de cargar y llevar. Entonces, antes de hablar de cuáles son, es bueno mencionar qué significa el concepto de cargar y llevar. Cargar y llevar es un concepto que se ha creado en donde se reúnen aquellas patologías en donde lo prioritario es que el paciente llegue al quirófano lo antes posible. De modo que si yo tengo una persona con múltiples lesiones y dentro de ellas una de esas patologías es una patología que cabe dentro del listado de cargar y llevar, ese paciente entonces yo voy a montar una tabla y a llevármelo lo antes posible. No voy a retrasar el traslado por inmovilizar una fractura o por canalizar al paciente en la escena. No, yo lo monto en la tabla, lo monto en la ambulancia y arranco. Y de camino, pues realizaré cualquier otra maniobra que requiera la persona. El punto es que un paciente con situación de cargar y llevar tiene como prioridad número uno llegar lo antes posible al quirófano. ¿Cuáles son las patologías de cargar y llevar? Bueno, esas situaciones son básicamente 9. El taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión, neumotórax abierto, hemotórax masivo, el bole costal, que también se llama tórax inestable, el sangrado intraabdominal, o una fractura de pelvis, o fractura bilateral del fémur, o un trauma craneoencefálico severo. Si se dan cuenta, estas 9 patologías, que son las situaciones de cargar y llevar, son también las patologías que yo debo buscar o debo descartar durante una evaluación primaria. ¿Por qué? Porque son las patologías que me atentan contra la vida de la persona. A este listado de 9 causas yo también debería sumarle 2 más, el paro cardiorrespiratorio y una obstrucción de la vía aérea. Entonces, ¿cuándo interrumpir la evaluación primaria? Ok, si yo comencé mi evaluación primaria, lo ideal es que yo la termine y después de que yo evalúe a mi paciente completo, yo voy a decidir qué hacer. Ahora, ¿en qué situaciones yo no puedo continuar la evaluación? Uno, si tengo una vía aérea que se obstruye, o si tengo un paro cardíaco, o si la escena deja de ser segura, o si tengo un sangrado sanguinante. En ese caso, yo pues debo primero controlar el sangrado y después sí continuar con mi evaluación. Pero fuera de esas 4 situaciones, si usted comenzó su evaluación primaria, usted debe terminarla y después de eso decida qué va a hacer con el paciente.
Ahora bien, se supone que el manejo del paciente politraumatizado siempre se ha mencionado que se hace con el ABC. Pues sepan que hoy por hoy las guías recomiendan en el ABC, ya no se practica el ABC. Lo que se practica ahora es un CABC, en donde la primera C es el control del sangrado grave, y una vez que yo tengo un control de ese sangrado grave, yo puedo realizar el ABC como ya lo conocíamos. Entonces, ¿en qué consistirá la evaluación primaria? Bueno, aquí yo tengo 14 pasos que visualmente se ven como si fuese una tarea muy laboriosa, pero en verdad se hace sumamente rápido. Vamos a mencionar los 14 signos uno por uno. Primero, el control cervical, que se supone que ya yo realicé cuando interactué con el paciente por primera vez, para después evaluar el nivel de conciencia, hacer el CABC, evaluar cómo se encuentra la piel, para después de eso sí comenzar una evaluación descendente, desde la cabeza, pasando por cuello, tórax, abdomen, pelvis, piernas, extremidades superiores también, la espalda. Después de eso realizo un rápido examen neurológico y por último tomo los signos vitales. Eso es todo lo que compone una evaluación primaria. Estos 14 pasos son los que usted deberá realizar en el laboratorio cuando venga a su práctica. Comencemos con el control cervical, que ya se mencionó y se explicó. No hay mucho que abundar. Se supone que siempre el control cervical va a ser la primera maniobra que usted realice ante un paciente, aún antes de hablarle. Si dado el caso usted tiene que continuar su evaluación, pues pídale a otra persona que asuma el control cervical, porque desde que agarre ese cuello no va a poder soltarlo hasta que tenga colocados los inmovilizadores laterales, como se mencionó en la clase anterior. Ahora bien, del nivel de conciencia me interesa algo, y es saber si el nivel de conciencia corresponde a uno de estos 4 grados de alerta, que responda por sí mismo, o si de repente está inconsciente y yo lo llamé. Si despertó, ok, tiene una persona que responde al estímulo verbal. O si esa persona la llamé, aún así no me responde, pues yo aplico dolor y me respondió, genial, estás estuporoso. O si simplemente no responde al dolor tampoco. Genial. Si de repente la persona me respondió, si la persona está consciente y habla conmigo, pues yo debería realizarle un interrogatorio bastante simple y se reduce a este acrónimo del sample. El sample reúne las 6 preguntas que más me interesan ante un paciente de trauma. Comenzando por los síntomas. El que el paciente me refiera qué siente, pues me va a orientar a posibles patologías que pueda tener y que yo debo descartar en la escena. Alergias y medicamentos, bueno, me orientan también para saber qué terapéutica debo tomar, pero también porque yo puedo tener situaciones o medicamentos que me alteren mi registro o mi cuadro del paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es hipertenso y que toma un medicamento que le induce bradicardia, dígase por ejemplo un beta bloqueante, y esta persona tiene un traumatismo que le provoca un shock hipovolémico, bueno, posiblemente el beta bloqueante vaya a enmascarar la taquicardia que suele aparecer en una hipovolemia. De modo que si me llega un paciente y él me refiere que toma beta bloqueantes y tengo un paciente con un cuadro que debería tener hipovolemia y no tiene taquicardia, bueno, pues yo debo pensar que es por el medicamento. Al igual que patologías previas. La última comida me interesa mucho saber por una razón muy simple. Y es que se ha observado que los pacientes politraumatizados presentan una tendencia al vómito. Entonces, en función de cuándo fue su última comida, yo puedo prever si la persona tiene un riesgo alto o bajo de vomitar. Si de repente yo tengo a la persona amarrada a la tabla con su cabeza inmovilizada y esa persona vomita, pues el riesgo de broncoaspirar es alto. Por lo tanto, yo tengo que hacer una estimación. Si yo tengo una persona que refiere haber comido hace media hora, pues lo más seguro su estómago aún contenga alimentos que la persona puede enviar hacia sus pulmones. De modo que básicamente preguntar cuándo fue la última comida me permite a mí saber si debo ser más cuidadoso o no a la hora de poner un succionador al lado del paciente y estar mucho más atento de que vomite o no. Por último, pregunto los eventos, y los eventos me refieren también o me dan una idea general de cómo podría haber sido el mecanismo de lesión. Una vez que yo hice control cervical, evalué el nivel de conciencia e hice el sample, si está consciente, pues debería valorar cómo se encuentra la vía aérea. Y la forma más simple para hacerlo es valorar si el paciente está consciente o no. Si el paciente está inconsciente, pues ya sabemos que tenemos que hacer tracción mandibular. Pero si el paciente está consciente, pues debo hacerme las siguientes preguntas. ¿Presenta ronquidos? ¿O hay gárgaras? ¿O hay ronquera? ¿O hay estridor? ¿O simplemente no hay nada? Bueno, es importante porque si la respuesta es sí a algunas de esas preguntas, yo deberé entonces tomar decisiones puntuales para cada una de ellas. Esta información la
veremos más adelante en el tema de manejo de vías aéreas.